Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. Tiempo para disfrutar del mundo del cine y hacerlo con nuestro buen amigo Manu Díaz, filólogo. Un hombre al que encuentras en la web de cinefantasticotumbaabierta.com y que también podrás encontrar en diferentes medios de comunicación como crítico de cine. Bueno, al respecto tengo que decir de lo mejorcito que te encuentras. Si quieres hablar de cine y con unos conocimientos que por fortuna tenemos la suerte de disfrutar de ellos en World Media. En el día de hoy, ¿de qué película vamos a hablar? Pues vamos a hablar de una película que versa sobre un maestro de escuela que quiere probar a su prometida que no es homosexual cuando un ex estudiante, afirma lo contrario. Para ello nos remontamos al año 1997 y a la película In and Out. Protagonizada por Kevin Kline, Joan Cusack, Matt Dillon o Tom Selleck, esta película dirigida por Frank Oz nos muestra ese tono humorístico de un caso comprometido y de un caso donde la homosexualidad, los valores y también las relaciones humanas están muy presentes. Todo ello en este podcast que comienza ya con Manu Díaz. Y siempre es un placer poder hablar de cine, disfrutar de las películas que nos trae Manu Díaz. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues como siempre, un placer volver a estar por aquí y compartir este espacio de podcast contigo. Y en este podcast, Manu, traes otra película que tiene muchos títulos, porque, claro, buscando información, el título por la que todos la conocemos es In and Out, pero he encontrado que para algunos la película es Dentro Fuera, o Es o No Es. Sí, bueno, ahí entramos ya en el apartado de las traducciones de los títulos, que sabemos que después, dependiendo del país, va variando, ¿no? Algunos pues optaron por dejar el título original, otros pues por buscar alguna traducción literal y algunos pues por una línea un poquito más explícita o digamos eh, sí, por una línea más explícita en cuanto al argumento de la película. Bueno, In and Out, Kevin Kline, y quien no la haya visto también recomendación para que la vea, ¿no? Película de comedia romántica del año 97. Efectivamente, hombre, para mí la década de los 90 es una década donde el cine estadounidense nos ofreció magníficas comedias y para mí esta es una de ellas. Es verdad que tiene a su favor que su director es un cineasta también bastante fogueado en el terreno de la comedia, que es Frank Oz. Frank Oz es toda una institución en Estados Unidos y también una persona tremendamente versátil, porque es verdad que podemos decir que su carrera principal es como director. Él empezó trabajando como marionetista en el taller de Jim Henson. De ahí, pues que él sea, por ejemplo, él era uno de los marionetistas que manejaban a los personajes pues de Barrio Sésamo o de los teleñecos. Ahora, para las nuevas generaciones, se mantiene el nombre original, los Muppets. Eh, También, fue la persona a la que George Lucas confió en el Imperio Contraataca para crear el personaje de Yoda. Pero digamos que esa alianza con Jim Henson pues le llevó por un lado eh, a colaborar con él en sus proyectos más ambiciosos. Ambos co-dirigieron Cristal Oscuro en 1982. Después pues pasaría también a dirigir algunas de las películas de los teleñecos, como los teleñecos conquistan Manhattan, pero su línea posterior ha sido principalmente en la comedia y tiene comedias realmente fabulosas y muy recomendables, como La tienda de los horrores, que es también un musical. Tenemos Un par de seductores, que es divertidísima. Tenemos ¿Qué pasa con Bob?, que para mí es una de las comedias injustamente olvidadas de la década de los 90.
y después títulos como Bowfinger el Pícaro, que también es otra comedia extraordinaria. Y dentro de esa producción, dentro de esa línea de comedia de la década de los 90, In and Out es también para mí una de las películas estrella, no solo la filmografía de Frank Oz, sino de la comedia estadounidense de esta década, y que además tocaba un tema que en aquel momento pues estaba resultando un tanto candente en Estados Unidos, y que pues bueno, hoy en día pues sigue siendo un tema candente, que es en este caso eh, la salida del armario de una persona, de confesar que es homosexual, y la forma en la que su entorno y la sociedad juzga a esa persona debido a su sexualidad. La verdad es que una película que juega mucho con también con estereotipos, jugando digamos, las imágenes o los conceptos estereotipados que tenemos, no solo sobre la homosexualidad, sino también sobre quizás las posturas más conservadoras a la hora de enfrentarse a este tema, pero lo hace con un humor, con una ironía y también con una apertura de mentes tan fantástica, que desde luego es una película tremendamente recomendable en ese sentido. Manu, has dicho qué pasa con Bob y me he acordado de Bill Murray con los pasitos de bebé. O sea, no se me olvidará ese fragmento de Fabuloso, película. fabuloso. O sea, es que a mí, para mí, Pasitos de Bebé Sí. tendría que ser una lección filosófica que deberíamos aprender todos. Sí, 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 sí. Las cosas tenemos que hacerlo con pasitos de bebé, Con que pasitos a de veces nos bebé. aturullamos por querer hacerlo todo junto, y hay que hacer las cosas con pasitos de bebé. Bueno, y la agonía de Richard Pasitos de Dreyfuss. bebé, voy, paseo por el despacho. Pasito Sí. de bebé, me dirijo a las puertas. Pasitos de bebé, me voy hacia el ascensor. Y la agonía de Richard Dreyfuss de ver a Bill Murray por todos lados, ¿no? O sea, la verdad es que la película, como dices tú, es una de las grandes olvidadas, pero es una película muy, muy recomendable, que nadie, la desechen ni nada parecido, porque merece la pena y también muy atemporal, ¿eh? O sea, que se puede disfrutar en cualquier momento. Sí, sí, además, bueno, una de las críticas que leí cuando salió, que era una película que realmente era un capítulo de los Looney Tunes, y Claro. realmente sí, o sea, cambiamos a Bill Murray por Bugs Bunny y ponemos a Richard Dreyfuss, ponemos ahí a Elmer, Sí. y perfectamente funciona la película en ese sentido, porque es muy cartoon, es una película tremendamente cartoon y tremendamente divertida. La verdad es que, o sea, es una pena, porque es una película que a día de hoy en nuestro país no está editada en ningún formato físico y no se encuentra en ninguna plataforma, o sea que hay que irse al extranjero para poder conseguir esta película y disfrutarla. Bueno, pues no le robamos más protagonismo a In and Out de Kevin Kline, que, bueno, también tuvo un papel muy, muy importante, ¿no? En esta película tuvo también una importancia, ¿no? El hecho de que representara a ese profesor al que se consideraba homosexual, y él, tenía que finalmente decir que no era el caso, ¿no? Que no era el profesor al que el estudiante se refería. Sí, bueno, lo que es el argumento de la película parte de una anécdota real, o mejor dicho, parte de una circunstancia real que después derivó en una reflexión de qué hubiese pasado si. Todo surge de cuando le dan el Oscar a Tom Hanks por Filadelfia, que Tom Hanks sale y en su discurso de agradecimiento pues agradece a un profesor que le animó a dedicarse a la interpretación, y dice, bueno, y este profesor era homosexual. Y a partir de ahí surge también pues esa deriva que es la película, y qué pasa si ese profesor no hubiese salido del armario, y de repente pues Tom Hanks pues da esta revelación, y este señor pues se encuentra con que lo han dejado en evidencia a nivel internacional sin él haber todavía digamos al menos confesado su orientación sexual. Esa es digamos el punto de partida del argumento. Como tú bien dices, pues Kevin Kline juega un papel fundamental, no solo por el hecho de ser el actor protagonista. Kevin Kline, la verdad es que está considerado como uno de los actores
más versátiles dentro del cine hollywoodiense y curiosamente uno de los menos prolíficos, porque es un actor que estudia mucho y se involucra en muy pocos proyectos, pero aquellos en los que se involucra de lleno. Y este es uno de esos casos. Esta es una película en la que él se involucró de lleno y ayudó a que saliera adelante. Y tal es así que el Oscar que se ve en la película, el que le entregan al personaje que interpreta Matt Dillon, realmente ese Oscar pertenece a Kevin Kline. Es el Oscar que le dieron como actor secundario por Un pez llamado Wanda. Así que digamos que no solo aporta su talento interpretativo, sino que también aportó su galería de galardones. Es de luego eso, Kevin Kline es un actor fuera de serie, un actor que el papel que ha tenido por delante lo ha sabido llevar a cabo a la perfección y como digo, pues un actor muy meticuloso y que si bien, bueno, no estamos hablando de un nivel como Daniel Day-Lewis, pero sí es verdad que es un actor que se exige tanto en cada papel que cuida muchísimo aquellas películas que escoge porque sabe que va a dar el 100% en cada personaje y necesita estar seguro de que está en el proyecto adecuado. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? De esa revelación de Tom Hanks, que se hiciera una película y que encima le dieron este enfoque humorístico relacionado con un tema también, ¿no? Tan importante como es la homosexualidad. Sí, hombre, evidentemente, claro, pues todo parte también porque Filadelfia fue una película que dentro de lo que es el cine comercial de Hollywood, pues fue una de las que de manera expresa, digamos, explícita y sin dobles interpretaciones, pues trataba no solo el tema de la homosexualidad, sino también el tema del SIDA y el tema de la discriminación por ambos motivos en Estados Unidos. Entonces, claro, que de una película tan activista en su momento como fue Filadelfia, pues saliera otra película que por el hecho de ser una comedia, desde luego no es menos activista que Filadelfia, pues agradecer que eso, que esta película In and Out pues mantuviera esa misma línea de reivindicación en un tono mucho más luminoso y mucho más optimista que Filadelfia, pero también pues eso, igualmente de reivindicativa y también pues en un momento, en aquel momento muy necesaria y a día de hoy yo creo que revisar esta película también sirve porque a día de hoy pues sigue siendo pues fuente de discriminación y de agresión la orientación sexual de las personas. Efectivamente. Bueno, ya buscando información sobre la película Manu, he encontrado que se cataloga dentro del género comedia y también dentro del género LGTB. Claro, porque es ya el propio título In and Out habla de el estar dentro o fuera del armario. Claro. Entonces, la temática, obviamente la temática de la película es una temática LGTBI, es una película que habla sobre la identidad sexual del protagonista, además, en este caso, y en esto no es un spoiler, una persona que lleva una vida como persona heterosexual, y que a raíz de todo esto es consciente de que realmente él es homosexual. Lo que pasa es que la falta de referentes, la cultura, la educación recibida, todo la ha dirigido por un estilo de vida que no es el suyo. Su forma de expresarse, pues de ahí el juego con los estereotipos, pues le lleva a una identidad de género homosexual, pero como él vive en un pequeño pueblo donde ese concepto no existe, pues él lleva años saliendo con su novia de toda la vida, manteniendo la virginidad hasta que se casen, un matrimonio que parece que nunca llega, dando paseitos para ver el atardecer y poco más, porque realmente es una persona que está en una negación de sí mismo, en un bloqueo absoluto y que a través de este supuesto accidente es cuando empieza realmente a replantearse su identidad. Por eso, evidentemente es una película
LGTBI y por supuesto una comedia porque la película es divertidísima. Yo creo que es de las películas con las que más me he reído en mi vida. Oye, Manu, para ir terminando, también llama mucho la atención, pues, ver a Tom Selleck besando a otro hombre, ¿no? Y si no me equivoco, hay un beso entre Kevin Kline y Tom Selleck que ronda los 10 segundos y que tampoco era muy común en el año en el que se estrenó una película como esta, que fue a finales de los 90, en el año 97, como decíamos. Ujú. Bueno, la elección de Tom Selleck es, en este caso, paradigmática. Tom Selleck, eh, sobre todo en esta época, hoy en día, pues quizás un actor que, salvo aquellos que sigan un poco las series en las que participa en televisión, pues ya está un poco más olvidado, pero Tom Selleck durante la década de los 90 y gran parte de la década, durante la década de los 80 y gran parte de la década de los 90 era uno de los símbolos de masculinidad en este caso principalmente la televisión estadounidense. Además tenía un elemento, digamos, casi icónico de masculinidad que era su bigote. Pues en esta película rompe con las dos cosas. Por un lado se afeita el bigote y por otro lado interpreta un papel homosexual Ujú. y donde tiene, pues como tú bien dices, esa escena del beso con Kevin Kline, que es un momento también bisagra dentro de la historia y que es realmente la que supone también un cambio para el propio protagonista. Entonces, pues, bueno, Tom Selleck es luego un actor que en esta película su mera presencia ya es también un elemento simbólico y más allá de que hace un estupendo papel muy divertido. Pero bueno, por no dejar de mencionar, también importantísimo, por un lado, a mencionar a Joan Cusack, que es la actriz que hace de la novia del protagonista, una actriz también fuera de serie en el terreno de la comedia, que ya en películas como Armas de Mujer había demostrado que con poco tiempo en pantalla era capaz de barrer a los verdaderos protagonistas y aquí una vez más pues vuelve a acaparar la atención del espectador porque hace un papel divertidísimo. Tenemos también a un Matt Dillon también parodiándose a sí mismo, pero sobre todo también con una mezcla entre ese Tom Hanks de Filadelfia y una estética imitando también mucho a Brad Pitt con el pelo teñido de rubio por Ujú. ejemplo, el smoking que lleva a la ceremonia de los Oscars, es una referencia también al atuendo en una de las entregas de los premios de la Academia de cómo fue vestido Brad Pitt. Y por último también destacar a la grandísima Debbie Reynolds, que hace el papel de la madre del protagonista. Debbie Reynolds, que era toda una institución en Estados Unidos y que aquí hace también un papel divertidísimo y a destacar, hombre, hablábamos antes de que Frank Oz es en el universo Star Wars, es Yoda, Debbie Reynolds es la madre de, eh, de la princesa Leia, así que todo queda en familia. Pues sí, la verdad que todo queda en familia y bueno, en familia también es una película para verla, In and Out, esta película donde Kevin Kline, pues bueno, también pues tiene un gran papel, al igual que el resto de actores, como decías, y actrices que forman parte de ella y que tiene su historia y que has contado, como siempre, maravillosamente, Manu, y lo has hecho con pasitos de bebé. Pasito a pasito, o sea, me ha encantado. Bueno, Baru, pues Pues sí, pues, es una película ideal para ver en tiempo de descanso, ¿no? Y disfrutar de algunas risas que siempre nos vienen bien. Eso no podemos obviarlo. efectivamente, bueno, y lo dicho, a pesar del tema que trata, yo creo que sí es una película que se puede ver en familia porque en ningún momento, digamos, es explícita en temática de sexualidad y desde luego sí es una película que nos enseña mucho. Entonces, yo creo que es una película que se puede ver en casa perfectamente y además, pues disfrutando también, sobre todo para desconectar, porque sobre todo también es una comedia divertida, ligera, muy bien interpretada, con un guión fantástico y que se deja ver de manera deliciosa. Pues, mano, como siempre, acertada la propuesta, explicada aún mejor.
y nos queda tan solo pues ver cuál va a ser el siguiente capítulo, qué nos vamos a encontrar y cuál es la sorpresa que nos vas a traer, porque la verdad que semana tras semana nos encontramos con buenos capítulos para este podcast, buenas películas, buenos argumentos que tratar y este es uno más. Y sin duda es una película que también vi en su momento, recuerdo reírme bastante y que tengo que recuperar, me la apunto también para verla en mi blockbuster futuro, ya no te digo de verano, sino en cualquier momento, y disfrutarlo. Así que Manu, pues con Pasitos de Bebé nos vamos. Al final nos vamos a quedar con la matraquilla de los Pasitos de Bebé, por lo menos durante unos días, y ya verás tú que seguro que quien está escuchando este podcast va a decir, ¿qué demonios es eso de los Pasitos de Bebé? Y lo voy a buscar. Seguro que algo encuentra, aunque sea algún fragmento de esa película. Como bien decías, ¿qué pasa con Bob? Pero bueno, habrá que esperar a ver si alguien se le enciende la luz y se da cuenta de que hay grandes películas también que se han quedado un poco en el olvido y que hay que recuperar. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que eso. A mí me da pena que es una película que haya caído tan en el olvido y que no haya sido descubierta, porque creo que sobre todo ahora que la figura de Bill Murray pues se ha ido, que ya en su momento era una figura importante, pero que ha ido adquiriendo ese papel de actor de culto, pues este es uno de sus papeles más divertidos. Pues Manu, hace un ratito en el comienzo del podcast estábamos in y ya estamos out porque terminamos y me queda tan solo darte las gracias como siempre y desearte que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast y que pues todo vaya caminando con pasitos de bebé. Con pasitos de bebé. Cuídate Manu, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Y por aquí ya está todo dicho. Ya te hemos contado una película más. Ya hemos hablado de otra película, lo hemos relacionado con la actualidad. Hemos hablado de su director, de su reparto y todo ello en este podcast de World Media, donde en Filmcast le dedicamos ese huequito al mundo del cine. Te agradezco que hayas pues, permanecido con nosotros, que te hayas quedado este ratito con esta película de In and Out. Y con Manu Díaz y conmigo, José Luis Martín, que solo me queda decirte que nos puedes encontrar por las redes sociales, en Facebook, en Twitter como World Media Spain y también en nuestro canal de Telegram World Media Spain. Te suscribes y te llegan todos estos contenidos de manera automática. Y si quieres contarnos algo, puedes hacerlo en nuestra cuenta de correo electrónico información@worldmediaspain.com. Ha sido un placer estar este ratito en este podcast, te deseo lo mejor y te espero dentro de muy poco en nuestro siguiente capítulo en World Media. Y mientras tanto, lo que tengo que decirte es que tu podcast te acompañe.